Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida al segundo seminario de neuroeducación o de neurociencias aplicadas a la educación emocional. Eh, Vamos a ver algunos conceptos aunados al primer seminario y donde nos vamos a focalizar ahora a ver qué piensa la neurociencia con respecto a la atención, ¿no? Y lo que vamos a ver es que durante el neurodesarrollo nosotros pasamos durante 5 capacidades atencionales, ¿no? Cuando nacemos y los primeros esquemas madurativos que tiene el cerebro, vamos a ver que sobre todo los bebés tienen una capacidad de dirigir la información hacia una sola fuente. Esto es una atención focalizada. Eh, digamos ahí como nosotros le presentamos un estímulo y ante la avidez del aprendizaje, del conocimiento, de saber qué se trata todo esto, de conocer mi contexto, pues vamos a ver que la atención está focalizada. Intenten, si no, a un bebé de 1 año, por ejemplo, si está muy atento a algo, tratar de distraerlo. Intenten ofrecerle otro estímulo, y van a ver que lo que hace es, si el otro estímulo es más fuerte que toda su atención va a estar puesta ahí nuevamente. Pero no puede dividir la atención, no puede agarrar una cosa, por ejemplo, agarrar 2 cosas a la vez, es algo que le genera cierta dificultad en este periodo, pero sobre todo mantener la atención. Por ahí sí lo pueden hacer a nivel motriz, pero no lo van a poder hacer. En este periodo, en los primeros periodos, cuando los niños por ahí empiezan el preescolar, lo que vamos además de la atención focalizada, el niño ya puede sostener durante varios minutos la atención, ¿sí? Ya le puedo, entonces quiere decir que no le puedo mencionar algunas reglas, ¿no? De manera muy básica, o le puedo leer un cuento, ¿no? A partir de los 3 años, 2, 3 años, depende del desarrollo madurativo del niño. Pero antes no, ¿sí? Esto se llama la atención sostenida. Hay otro tipo de atención que es la capacidad que yo tengo para seleccionar estímulos, ¿sí? Con muchos distractores, ¿no? Sin embargo, poder mantener la concentración de los mismos. Esto ya se ve en niños que ya están escolarizados, ¿no? 5 o 6 años, que tú puedes poner la música, luces y todo, darles indicaciones, no digo que va a ser de la manera más óptima, pero sí lo pueden hacer si mantienen tu atención hacia ti. Lo mismo pasa en la escuela, los chicos no es que tienen déficit de atención muchas veces, sino que no les interesa lo que les estás proponiendo, que eso sí puede pasar. Esta capacidad de dividir, ya se ve, la capacidad de dividir la atención, ¿no? De atender 2 estímulos al mismo tiempo con la misma eficacia. Esto ya es algo más fino a nivel atencional, lo vamos a ver ya en avanzada de la edad, en secundaria en adelante, ¿no? Esto es niños de 12, 13, 14 años, ¿no? Y por último, ya siendo adultos, adolescentes mayores también, o durante la adolescencia también lo podemos desarrollar, que es la habilidad que tenemos de cambiar de una tarea a otra, de hacer varias cosas a la vez, sin distraernos y manteniendo total eficacia en ello. Esto es importante saberlo porque también en materia educativa nos puede ayudar a saber, digamos que por ejemplo no podemos a niños de entre 3 a 6 años someterlos, sobre todo de preescolar. Algunos dicen que bueno, que mantienen la atención durante 30 minutos. Ni siquiera un adulto te mantiene la atención durante 15 minutos. Imagínate mantener la atención de un niño de 3, 4 años durante 30 minutos. Lo que vas a hacer son periodos cortos de atención. Puedes hacer dinámicas muy cortitas y luego ir cambiándolas una hacia la otra, ¿sí? De manera tal que le vas a ir cambiando el estímulo, y en la medida que cambias el estímulo, pues puedes ir cambiando su atención, ¿sí? Sostenida, 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 focalizo, sostenida, 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 focalizo.
Muy bien, vamos a ver ahora el cerebro en materia de curiosidad, cerebro bajo estrés, que esto tiene mucho que ver con el tema de la motivación, ¿sí? La llave de la atención, como dice el doctor Francisco Mora, pues básicamente es la curiosidad, ¿sí? Él pone el ejemplo: si tienes un aula escolar y entra una jirafa por la puerta y entra al salón, ¿dónde creen que va a estar la atención? ¿En el maestro o en la jirafa? La respuesta es en la jirafa, obviamente. Eh, si nosotros logramos tener contextos de apego seguro, de seguridad y protección desde niveles muy iniciales, y sobre todo eso lo llevamos a la familia, ¿sí? Que ellos de alguna manera sean educadores emocionales de sus hijos también, que sean gestores emocionales de sus hijos. Lo que vamos a hacer es, poner ejemplo, desarrollar lo que es la memoria, ¿no? Facundo Manes menciona que solo recordamos lo que nos emociona. Lo que no nos emociona lo desechamos incluso como información. Y esto que tiene que ver con la empatía, cooperación y adaptación del contexto es la capacidad del cerebro que tiene con lo social. Evidentemente esto responde a que somos seres sociales. Y esa capacidad de empatía, de cooperación, hace que si no existe tal cosa, es muy probable que seamos infelices o nos deprimamos. Una llave a la felicidad es ayudar al otro, ser cooperativo, adaptarse al contexto. Eso nos genera felicidad, por ejemplo. Entonces, si nosotros mantenemos cerebros curiosos dentro de los claustros escolares, obviamente el aprendizaje que van a tener va a ser útil, va a ser eficaz. Pero ¿cómo se comporta un cerebro curioso? Bueno, está comprobado que, por ejemplo, bajo el miedo, bajo el enojo, cuestiones que tienen que ver con la adaptación más primaria, el cerebro tiende a cerrarse, tiende a bloquearse para aprender otra cosa, sino que pone toda su atención en la supervivencia. El aburrimiento es algo que no permite el aprendizaje, pero sí es un momento en el cual el cerebro se relaja. Entonces, ¿es necesario aburrirse? Sí. Es necesario aburrirse, pero no cuando uno está aprendiendo. Si uno está aburrido en un horario de clase y el profesor pretende que un alumno aprenda aburrido, pues no va a ocurrir. El aburrimiento sirve como mecanismo para el hecho creativo, digamos, ¿no? Neurofisiológicamente funciona de esta manera. Hay una cuestión que los estímulos a través del filtro reticular, el filtro reticular es una zona del cerebro que lo que hace es captar los estímulos visuales, olfatorios, etcétera, etcétera. Haz de cuenta que el cerebro está captando información todo el tiempo, a ver cómo está tu contexto. Por ejemplo, si yo escucho un ruido fuerte afuera, pues se me va a activar ahora el filtro reticular, porque mi atención va a estar puesta en pues qué pasó, ¿no? Que acaba de pasar, porque es un medio de adaptación. Ahora, cuando esa información llega del filtro reticular, se dirige a la amígdala. Una de las confluencias que hace es a través de la amígdala. La amígdala genera incluso memorias emocionales y está alimentada también por el hipocampo, es otra zona que está cercana a ella. Entonces apela a recuerdos, a memorias emocionales. Es un mecanismo muy rápido, es casi involuntario, es inconsciente, y a partir de ello genera una respuesta. Si nosotros arraigamos memorias desagradables con respecto a aprender, por ejemplo, en la escuela, lo que vamos a tener es una amígdala reactiva de rechazo, y va a activar, finalmente, va a estimular o se va a comunicar poco con el neocórtex, que es en definitiva la parte que nos va a generar la curiosidad.
hay ciertos combustibles que se llaman así, combustibles a nivel de neurofisiología, como la dopamina, que lo que hacen es, digamos, mantener estables las conexiones intersinápticas, ¿no? O sea, la sinapsis y las intersinápticas, o sea, las interconexiones de diferentes áreas las mantiene estables a partir, digamos, de darle dopamina al cerebro. Y eso es alimentado a través de la curiosidad. Cuando algo me llama la atención, voy a segregar algo de dopamina y esta información, digamos, la va a captar, digamos, la amígdala. Y tal vez estimule, digamos, de alguna manera la secreción de esa dopamina. Pero ahora, ¿qué pasa con el cerebro bajo estrés? Hablé de enojo, de miedo. El cerebro bajo estrés, o el famoso diestrés, no solo que óptimamente en tiempo presente va a funcionar de manera ineficaz, con mucha dificultad, va a alterar procesos cognitivos, ¿sí? La memoria va a estar afectada, eh, el tema del lenguaje puede llegar a estar afectado, si el estrés es muy alto hasta lo motriz puede estar afectado. El diestrés es lo que se menciona como el estrés crónico, ¿no? Y está comprobado que nuestro sistema no está preparado para este diestrés. Sin embargo, el ser humano es el único con la capacidad o con la desgracia, si se quiere, de mantener niveles de ansiedad altos durante mucho tiempo. Y eso genera un deterioro en nuestro sistema nervioso central que a largo plazo puede llevar a la neurodegeneración, obviamente, ¿no? Les traigo el modelo de aprendizaje de Bandura, viendo todos estos datos que tienen que ver con las neurociencias. Pero el modelo de aprendizaje de Bandura lo que nos da es que nosotros aprendemos a través de modelos, ¿no? Que esto es, nosotros vemos, como está indicado aquí, valoramos la conducta, si esa que estamos viendo, la conducta que estamos viendo y todo eso, a nosotros nos genera un valor o un aprendizaje, nosotros vamos a ir hacia ello. Es un nivel de estimulación también con respecto a las expectativas, aspiraciones. Esto no quiere decir que sea admiración, sino que, por ejemplo, si un niño entre los 0 y 3 años mantiene la atención focalizada en una discusión de sus padres y continuamente están discutiendo, ¿no? Esto es, hay una expectativa de él ahí porque son su sustento, pero además de eso es lo único que por ahí puede captar, pero si el nivel de estimulación es tal, pues se va a arraigar un aprendizaje. Tal vez el arraigo de ese aprendizaje sea, bueno, pues así es el trato hacia el otro, o tal vez el aprendizaje sea, pues el otro me va a gritar, ¿no? Entonces, por las dudas, pues yo no me voy a acercar a nadie y voy a mantener una actitud introvertida frente a las relaciones sociales. Eso es aprendizaje también, entonces tenemos que estar muy atentos. La memoria, en la capacidad que tenemos de almacenar, esa información. Hay un momento de producción, ¿no? en donde atendimos, hicimos un proceso de retención a través de la memoria, lo cognitivo, y luego vamos a reproducir esa conducta, ¿no? Y el grado de motivación, ¿sí?, que tenemos para responder a esa conducta se va a ver influida obviamente por los incentivos que recibimos del modelo, claro. O sea, es lo que le llamaba el premio y castigo, por ejemplo, que a largo plazo lo vemos que es malo. Pero si el modelo que recibimos es intrínseco y nos da un significado, por ejemplo, a nivel valor de autoestima y nos arraiga un autoconcepto que tiene que ver a través de ese valor, ¿no? Donde yo me considero valiente y emprendedor, y bueno, ahí voy a tener una motivación intrínseca mucho más fuerte. Entonces ese modelo de aprendizaje pues funciona en definitiva para mis propios intereses, ¿no? Para mi proyecto de vida. Muy bien, hay que entender esto, que existe el quiebre, como habíamos mencionado, en el SAR, en el sistema reticular, que es en definitiva que esa cuestión de cerebro tipo esponja que tenemos en temprana edad, lo que nos va a determinar es que aprendemos todo lo aprendemos, continuamente estamos aprendiendo. Entonces
Hay que estar atentos en qué están viendo, con qué se están estimulando nuestros niños, sobre todo en la edad de 0 a 3, porque no discriminan lo que van a aprender, ¿sí? Entonces ellos aprenden cómo relacionarse afectivamente de lo que ven en su casa, de lo que ven como modelo, de los estímulos que reciben. Por ejemplo, tiene que ver mucho si las personas se comunican a gritos o lo hacen de manera tranquila, serena. Pues eso estamos aprendiendo, aprendemos absolutamente todo. Y esta es la sugerencia a partir de todo lo que hemos visto esta semana, el desarrollo de talleres paso a paso. Vamos a ver que determinar la etapa del desarrollo cerebral que vamos a dirigirnos es fundamental, ¿sí? Que lo vamos a hacer un taller para maternal, para preescolar, para primaria, para adolescentes, para adultos, para quiénes. ¿Cuáles son sus intereses? Vamos a ver el tema de los intereses. Lo único que le interesa a un niño o un bebé de 0 a 3 años es seguridad y protección y la novedad. No le interesa otra cosa. Si yo tomo a mi bebé de 1 año y la cambio de ropa en la vía pública, pues ya no le va a importar la mirada del otro. Lo que sí le importa es la mirada que yo le doy, ¿sí? Como cuidador, ¿sí? Y eso lo respalda la teoría del apego. Entonces, si nosotros le brindamos seguridad y protección y le enseñamos un modelo relacional, digamos, vincular, sano, seguramente pues, le diría que ya estamos del otro lado en educación emocional. Solamente con eso nada más. Fíjense lo simple que sería todo esto. Pero estamos hablando de que nos ahorraríamos, socialmente cambiaríamos mucho. Si todos los niños reciben seguridad y protección y lo novedoso y los estimulamos, no desde la producción, sino desde el afecto. O sea, que el chico no diga, bueno, tiene 1 año, ya tiene que caminar. No, no se trata de eso. Eso sería como un modelo como productivo, ¿no? Tiene que producir cierta cosa, cierta conducta a tal edad. Y no, si nosotros respetamos y esperamos a que él lo desarrolle madurativamente y naturalmente, seguramente él va a hacer una relación de afecto y de apego con ese aprendizaje. Fíjense qué importante. Entonces, el tema de adaptación social lo vamos a ver de manera muy incipiente a partir de los 3, 4 años, en donde el chico, digamos, o la niña, ya la mirada del otro puede generar sentimientos de vergüenza, ¿no? Que son naturales. Los celos, por ejemplo. Un niño de 1 año no tiene esa capacidad de generar celos, ¿no? Por ahí vemos algunas cuestiones conductuales, pero cognitivamente todavía no arraigó la idea. Pero si muéstrale, bueno, un hermanito mayor de 3 años y nace un bebé en su seno familiar, ese niño va a producir celos en automático, ¿sí? Tal vez tenga regresiones y aprendió a controlar esfínteres, seguramente tenga algún retroceso y es normal y lo tenemos que acompañar. Si las alarmas son muchas, pues si no lo llevamos a un especialista, ¿no? Obviamente. El juego y la recreación es importantísimo, lo lúdico en esta época. Con el juego ellos liberan tensión emocional, entonces todo lo vuelcan hacia el juego, entonces lo lúdico y el juego es importantísimo. Luego tenemos una nueva adaptación social en primaria, en donde a partir del lenguaje y nuestras ideas más complejas a nivel cognitivo, podemos establecer, por ejemplo, un rango en nuestro cerebro de lo que es la amistad, de lo que es el amor, de manera muy, la responsabilidad incluso, pero de manera muy, acorde a su edad, no muy nada, digamos, acorde a la edad que están transitando. Y luego entramos a una pubertad en donde todo esto se suma, necesitamos seguridad, protección, novedad, adaptación social, juego, la adaptación social más compleja, pero vamos a necesitar generar una identidad hacia el otro, las relaciones son fundamentales y en un estadio de adolescencia mayor el proyecto de vida. Por ejemplo, si ustedes tratan con chicos de 18 a 22 años que son universitarios, el proyecto de vida es fundamental, pero todo el resto también lo es. Ahora, para chicos, digamos, de secundaria, el proyecto de vida no es tan importante, porque todavía tienen que madurar, ¿sí? Pero las relaciones y la identidad sí. Entonces nos focalizamos en eso. Las actividades, el desarrollo de estas actividades que acompañen este neurodesarrollo, ¿vale? Ahora,
de manera muy sencilla lo que vamos a hacer es aplicar